Los negros y las negras de origen africano fueron muy importantes para nuestra sociedad en la época colonial. Cuando yo era chiquita e iba a la escuela, me enseñaron que eran personajes que estaban felices con sus trabajos. Pero la realidad es que fueron personas que lucharon mucho por sus derechos y además muy importantes para el crecimiento de la economía, la sociedad y la cultura en aquella época. ¿De dónde vinieron los esclavos? En África, las personas más ricas y poderosas tenían esclavos para demostrar su poder y su prestigio. Pero, ¿cuáles eran los motivos por el que alguien se convertía en esclavo o esclava? Algunos eran prisioneros de guerra, otros llegaban a serlo por castigo de sus jefes, o a veces, por una situación de extrema pobreza, eran vendidos por sus propias familias. Muchos también fueron secuestrados para cumplir con distintas tareas. Pero ojo, no solo los africanos se dedicaban a tener esclavos. En América hacía falta mucha gente para las plantaciones bananeras o azucareras y también para las peligrosas tareas de la mina de oro y plata. Fue así que muchos europeos se dieron cuenta y se dedicaron a comprar esclavos y traerlos a América para venderlos. Así, sí, como si fuesen bolsas de papas. Llegaban al puerto de Buenos Aires y eran vendidos en el mercado de la ciudad. ¿Se imaginan? El precio de los esclavos variaba de acuerdo con el sexo, la edad, la estatura y las condiciones físicas. Y algo que me llamó mucho la atención es que le miraban si tenían todos los dientes. Y eso aumentaba su precio. Pero además de los trabajos en el campo y en las minas, también los usaban como vendedores ambulantes o como personal de servicio en las casas adineradas. Sí, así tal cual como los conocemos. Generalmente los esclavos y esclavas eran sometidos a largas y agotadoras jornadas de trabajo y recibían a cambio muy mala alimentación y asistencia. Debido a este maltrato, su salud solía ser muy débil y muchos morían siendo muy jóvenes o incluso niños. Pero ojo, los esclavos gozaban de algunos derechos. Por ejemplo, podían comprar su libertad, tener propiedades, acudir a la justicia y exigir que sus amos los vendieran en caso de que los maltrataran. Pero estos derechos casi nunca eran respetados. No todos los negros y negras llegaban de la misma región de África. Y si bien cada región tenía su propio dialecto, creencias y costumbres, todos los africanos pertenecían a una misma cultura y sentían que tenían muchísimas cosas en común. Es por eso que poco a poco se fueron organizando y armaban reuniones y encuentros para celebrar su origen y su pasado. También se organizaban candombes y bailes para los carnavales, los que mantenía viva la cultura africana. Aunque la mayoría de los esclavos eran negros, también había esclavos mulatos, es decir, hijos de una negra y un blanco. Y aunque la gran mayoría de los negros eran esclavos, también había negros que eran libres. Uno de los mecanismos para alcanzar la libertad fue que ellos mismos pagaron su libertad. Sin embargo, el precio a pagar era muy alto y no fueron muchos los que pudieron juntar la cantidad de dinero suficiente. Pero la vida de los negros libres no necesariamente era mejor que la de los esclavos. Como muchas veces los amos necesitaban de ellos, los cuidaban y los alimentaban razonablemente bien para que puedan seguir trabajando. En cambio, la vida de un negro libre podía ser muy dura, ya que conseguir trabajo era muy difícil
y mucho más complicado conseguir un trabajo que les diera posibilidad de prosperar. Mucho tiempo después, en el año 1813, hubo un intento de abolir la esclavitud, pero fue una larga lucha y eso ya es otra historia.